espacio. Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Es un hermoso placer de estar aquí con, como decía nuestro hermano, en medio de muchos tigres, porque realmente admiro a estos hombres que están predicando acá, hombres bien preparados. Y pues nosotros creo que andamos poco por ahí, pero lo importante es el mensaje de Dios. Y decía el hermano, quiero decirles algo, hermanos, que pasó en mi momento de hacer mis planes de viaje. Y si ustedes no creen en esto, hermano, pues no sé qué le puedo decir. Pero estaba desde el principio con el asunto de nuestra hija por su bebé, primera vez. Una joven cuando tiene un niño por primera vez se dificulta mucho. Eso lo hemos visto, yo creo que muchos que somos padres sabemos eso. Y resulta, hermanos, de que teníamos dos planes para hacer este viaje. Y el último que nos quedó a última hora, le digo a mi esposa, faltando 3 días, le llego a la noticia: mira, se nos está poniendo un poco dificultoso el viaje. Y le digo yo: pero tengamos fe en Dios, pongámonos a orar. Y la bendición de Dios, hermano, mis oraciones eran: Señor, pues yo tengo 2 propósitos de ir a México. Primero, estar con nuestra hija y nuestro nieto. Y segundo, pues a trabajar. Porque yo sé que no nos debemos de equivocar, que el trabajo del predicador, hermano, es tiempo completo. Eso no es de momentos. El predicador, hermano, cuando toma una decisión de entregarse a Dios, es tiempo completo. Y Dios me lo concedió, hermanos. Dios me lo concedió y estoy parado aquí porque Dios así lo quiso. Y gracias al hermano que última hora me agarró. Me dice: hermano, vamos para, ¿cómo se llama? Aquí. Forward. Me dice el hermano, y yo pues, está bien, hermano, le digo. Y el hermano me dio un tema que es que lo titulé, hermanos, la vestidura del engaño. Y este tema, hermano, pues trae mucha exhortación. Debemos de aceptarlo porque la palabra de Dios, hermano, a veces no la podemos dorar y darla solo con amor, sino también exhortar. Porque si no somos exhortados, hermano, no vamos a ser buenos cristianos. Necesitamos, hermano, que se nos diga todo el consejo de Dios, que el apóstol Pablo así lo dijo. Se lo dijo a los ancianos en Éfeso. Yo, dice, les di todo consejo de Dios, estoy libre de ustedes. Ahora es mi partida. Y pues ahí estamos, hermanos, y vamos a tener una lectura base en el libro de Josué, capítulo 9. Hermano, creo que vamos a salir como a las 8 de la noche. Porque son, hermano, desde el capítulo 1 al versículo 27. Yo creo que la lectura es rápida, hermanos, pero el sacarle la esencia cuesta un poquito. Amén, hermanos. Lo tenemos. Dice el texto: astucia de los gabaonitas. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán
así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él, y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y Sehón rey de Hesbón, y a Og rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino en el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al 3er día, llegaron a la ciudad de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Capira, Berot, Kiriat, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga ira sobre vosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlo vivir. Y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les había prometido los príncipes.
Y llamándolos Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: ¿cómo fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano. Lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Mis amados hermanos, a veces leemos la Biblia y a veces leemos estas lecturas, pero a veces no entendemos o no profundizamos los contenidos de ellas. Yo siempre recomiendo en la congregación donde estoy predicando, y le digo: hermano, si usted quiere conocer a Dios, lea desde Génesis hasta Apocalipsis todo el tiempo que Dios le estimule a hacerlo. Y hoy, hermano, como el tema se titula de la campaña La vestimenta espiritual, como las predicaciones de nuestros hermanos que han hablado, yo quiero entrar con la vestidura del engaño. Y es que fíjese, hermano, y quisiera hacer una pausa para que usted se logre ver a sí mismo, hermano, cómo anda usted vestido. Y yo aquí lo estoy viendo, usted que anda vestido de multicolores. Estamos viendo que cada uno de nosotros estamos vestidos de diferentes colores y andamos de lo mejor, porque estamos en la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa, hermano, con la vestidura blanca? Esa vestidura que el Señor nos pone cuando nosotros tomamos, hermano, la decisión de ir a Dios, cuando obedecemos, cuando creemos, cuando llegamos, hermano, a saber que no somos nada sin Dios. Porque nunca debemos de dejar de reconocer, hermano, de quién somos. Y yo pienso, hermano, que siempre le recomiendo esto, hermano, porque a veces los días que tenemos nosotros, hermano, en nuestra vida espiritual, a veces la descuidamos. Y ya vamos a hablar 9 puntos que tengo ahí, hermano, para mostrárselo, sin necesidad de ofenderlo, sino para agarrar lo que sea bueno y que nos hace falta practicar ahí, hermano. ¿Cuál es el deseo del Señor con la vestidura que Él nos pone cuando ya somos cristianos? Una vestidura blanca. Porque la vestidura blanca representa la pureza, la santidad, la gloria de Dios con los santos que triunfan. Porque en Apocalipsis lo dice, hermano, de aquella gran multitud que estaba, dice Juan, que estaba viendo él,
que había una gran multitud de los primeros cristianos que lucharon por su espiritualidad y lucharon por su, hermano, por su servicio, por sus siervos a Dios, hermano. Y ahora, hermano, quiero entrar con el engaño de los gabaonitas. Los gabaonitas, hermano, no tenían por qué llegar a engañar a Josué y a su ejército. Pero lo hicieron por algo. Y ese algo, hermano, que ellos llevaron ahí se llama temor. Sí lo vimos en la lectura. Y dice que ellos, hermano, tenían temor porque habían escuchado de Jericó y Ai que habían sido destruidos por los del pueblo de Israel y Josué, que gobernaba, llevaba ese pueblo. Y que en el momento de que ellos escuchan, hermano, llegan y se ponen una vestidura que yo creo, hermano, que nosotros, ya cuando miramos una camisa que está rota, ya va a la basura, un par de zapatos o un pantalón o cualquier tipo de ropa. Máxime que no los vamos a poner, hermanos, zapatos remendados, cosidos por el zapatero. Pero a veces, hermano, podemos andar de esa manera. ¿Y sabe cuándo es? Cuando nosotros nos empezamos a olvidar de qué somos, hermano, para el Señor. A veces se nos olvida, hermanos. Y se nos olvida porque no sé qué es, como decía mi hermano en la predicación anterior, el hermano Yese, ¿verdad? Que se nos olvida a nuestro Señor. Todo menos Él. Yo quiero, hermano, sacar algo de ahí. Que nosotros nos podemos ver cómo andamos en este momento. Andamos algunos corbata, algunos otros, hermanas, andan con su saquito, su falda larga. Otros sencillamente, pero nos podemos ver la vestidura divina, la vestidura de Dios. ¿Verdad que no? No nos podemos ver la vestidura blanca. Y esa vestidura es la que el Señor quiere que nosotros, hermano, cuidemos constantemente. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez se ha puesto una ropa blanca y que la gente poco usa lo blanco porque lo blanco dicen que es un poco, ¿verdad?, sucio, porque pasa por un ladito y ya se ensucia, hermano. Pero no nos fijamos cuando nuestra vestidura se mancha. ¿Y por qué se mancha, hermano? Se mancha porque no tuvimos cuidado y no nos estamos dando cuenta que nos estamos desobligando de nuestras responsabilidades con Dios. ¿Cuáles son esas, hermano? Tenemos una listita aquí que me agarré el tiempo de hacerlo en mi preparación del tema, hermano. Vamos a leerlo aquí. Porque estos hombres, cuando se pusieron eso, hermano, a veces decimos tenían que ser valientes, tenían que ser fuertes, cuando los gabaonitas se vistieron de esa manera, hermano. Y eso es lo que a veces se nos olvida. Y eso, hermano, es lo que tenemos que estarlo recordando siempre. Cuando nos manchamos la vestidura de Dios, la vestidura que el Señor nos pone
Número 1. ¿Ha visto usted eso, hermano? Hay personas que cuando vienen a la iglesia, hermanos, hay una emoción, porque tal vez una familia de la iglesia lo invitó porque tuvo un sueño o algo así, hermano, como vienen muchas personas. Y luego, hermano, que se bautizan, se van, se olvidan. Ya no regresan más. Y cuando el predicador los va a buscar, a veces hasta se esconden, hermano, sin darse cuenta que esa es la primera mancha que hizo en su vestidura. Porque como el tema es la vestidura del engaño, puede ser, hermano, que nosotros en la iglesia estemos con esa vestidura engañándonos a nosotros mismos. Porque a veces hay conformismo de lo que a veces hacemos, de lo que nos nace hacer. Y ese, hermano, es la primera parte de la mancha de la vestidura del engaño. Número 2. Cristianos que no se presentan a guardar sus mandamientos con los hermanos fieles, porque en la iglesia siempre hay un remanente ahí, hermano, como Israel, que le quedó un remanente. Y en la iglesia siempre van a haber, hermanos, 5, 8, 10, 15, 20 cristianos que están constantes en la obra de Dios. Pero hay muchos que se les olvida y no se presentan, hermano, a guardar los mandamientos del Señor. Esa es la mancha número 2 de la vestidura. Cristianos que no trabajan para la obra de Dios. Número 3. Hay cristianos, hermano, que cuando se les invita a que trabajen, no saben el propósito que hay cuando se le invite para que se involucre y pueda crecer espiritualmente, pueda formarse dentro de la iglesia, pueda ser parte del servicio de Dios. Me fijaba ya donde está la iglesia del hermano Arsenio, que hay unos niños así como él, que a los 12 años ya ellos quieren bautizarse. Y siempre lo pusieron a orar, y qué oración más bonita la que hacía ese niño, jovencito. Hay que apoyarlo. Los padres y los líderes de la iglesia tenemos la responsabilidad de apoyarlos, porque ellos, hermanos, son los futuros ancianos o diáconos de la iglesia, líderes. Y me gusta ver eso, hermano. Número 4. Cristianos cuando están en la iglesia por sus propósitos carnales. ¿Cuáles son esos propósitos, hermano? Emotivos. Viendo, hermano, a ver qué vemos o qué no vemos. Hay un montón de cosas que nosotros podemos estarlas enumerando aquí, hermano, y lo digo porque los gabaonitas se vistieron, hermano, de una manera incorrecta para engañar al pueblo de Dios. Y puede ser, hermano, que en la iglesia, cuando estemos pasando por estas cosas, también estemos cayendo en estas situaciones. Nosotros aquí nos podemos ver, hermano, que venimos a la iglesia y todo, pero necesitamos que se nos enseñe, que se nos diga, hermanos, que no nos estamos equivocando o que estamos llevando bien las cosas del Señor. Porque nosotros mismos no nos podemos examinar. Pero en la iglesia sí se nos dice, se nos señala y se nos enseña. Y eso, hermano, es la vestidura de los gabaonitas. Que ellos llegaron de una manera donde Josué a engañarlo. Número 5.
Cristianos que no cuidan de sus vestiduras blancas en el mundo, sino que las manchan con el pecado y sus prácticas. ¿Qué tiene el mundo? ¿Cuántas advertencias no tenemos nosotros de parte de Dios, hermanos? De que nos dice no amen el mundo porque las cosas que están en el mundo no son de Dios. El que ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Pero muchos nos involucramos en eso, hermanos. A muchos nos gusta ser parte del mundo. Máxime a nuestros hijos jovencitos los atrapa el enemigo, los anda buscando, hermano. Número 7, cristianos de doble ánimo. ¿Cuáles son esos cristianos de doble ánimo, hermano? Los que cambian de parecer de un día para otro. ¿Cómo debe de ser la conducta y la actitud del cristiano, hermano? Siempre firme. Salmo 119 dice que el camino de Dios es una lumbrera en el camino y que uno no puede tropezar. ¿Qué pasa si apagamos esta luz, hermano? Ya no vemos, pero está encendida y podemos ver todo, hasta las letras de la Biblia, por muy pequeñas que sean, porque esa es la luz de Dios que nos lleva así, hermano. Nos lleva por los senderos que Él quiere, no por lo que nosotros querramos. No hay que tener esos cambios de doble ánimo. Hay que ser, hermano, derecho para Dios. Hay que ser, hermano, sincero. Hay que ser, hermano, un cristiano convertido y no tener cambios en la vida. Número 7. Cristianos que en su casa son una cosa y en la iglesia son otro, hermanos. Por ejemplo, el trato con su esposa, sus hijos, parientes, vecinos y amigos. ¿Se ha fijado usted una cosa, hermanos? A veces nosotros ni hasta nuestras propias familias les predicamos. Nuestros propios parientes. Yo tengo un problema grande allá en la iglesia. Mire, me pasan diciendo, ore por mi hijo, ore por mi esposa, ore por mí. Y le digo yo, ¿y qué ponen de ellos de su parte? Porque yo no creo que la oración no quiera tener una respuesta, hermano. Si a mí me dice el hermano Arsenio, hermano, quiere ir más allá de aquí, vámonos pues. Yo no le voy a decir que no, hermano. ¿Verdad? Cuando oramos, hermano, debemos de orar con propósitos. Porque las oraciones que no ponen propósito, hermano, no le voy a decir que son vanas, pero cuando no se trabaja no hay respuesta, hermano. Tiene que ser como Dios lo dice. Y es que nosotros a veces tenemos problemas, hermano, que queremos ser que... Decía un predicador allá en Honduras, le decía a alguien por ahí, bueno, si usted quiere tener su Biblia propia, hágala. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios y no podemos cambiar nada de eso. Porque a muchos nos gusta hacer nuestras propias leyes. ¿Ha visto eso? No, Señor, yo voy a hacer esto a mi manera, pero no como usted dice. Y por eso, hermano, no nos estamos dando cuenta que nuestra vestidura se está manchando. Todas estas son manchas, hermano. Todas estas son consecuencias que van a acarrear, porque si usted mira a los gaonitas, cuando ellos llegaron, hermanos, los recibieron, les preguntaron, los aceptó Josué, su ejército, los príncipes. Pero ¿qué pasó después? Ya llegando a la última lectura de la Biblia, fueron esclavos, hermano. Y digo, Dios, van a ser servidores para toda una vida. Miren, hermano. Y a veces me hago la pregunta, ¿por qué, hermanos, a veces vivir con esos engaños? ¿Por qué a veces, hermanos, no permitir que Dios nos vaya llevando y nos vaya
haciendo a su manera. Es fácil. Número 8, cristianos que no estudian, no oran, no evangelizan, dejan así sus mandamientos, hermano. Yo les digo a los hermanos, mire, yo tengo ahí un programa, el día martes estudio la Biblia, y de un martes a otro, hermano, que son 8 días que nuestra mente debe estar fresca, le digo, ¿cuál fue el tema, hermano, del martes pasado? Todos se quedan viendo unos a otros ya en los disimulados, hermano. Nadie se acuerda. Y le digo, mire, el buen cristiano trae un cuaderno, trae un lápiz, anota y lo vuelve a repasar, lo aprende y se lo da a otra persona. Es estudiar la Biblia. ¿Cuántas veces ora al día, hermano? Una veces al acostarme y otra al levantarme. ¿No ora por la comida? ¿No ora por su trabajo, por sus compañeros de trabajo? Hermano, esos son descuidos que a veces uno no se da cuenta, hermano, que está decayendo espiritualmente. Y cuando ya se va o cae, hermano, al predicador o al anciano se le hace duro levantarlo, o a veces ya no regresa más, hermano, por esa misma situación. ¿Quién se aprovecha de eso? Número 9, hermano. Cristianos que no buscan prepararse para servir la iglesia, al prójimo y aún su propia familia. Damas, hombres, jovencitos, debemos de tener eso en la mente, prepararnos para servir a Dios. Amén, hermanos. La mejor herencia para nuestra familia es Dios, hermano. Allá en Honduras, digo muchas cosas así. En Honduras ha salido un anuncio, no sé si aquí lo tienen o lo han visto, que lleva un señor, va en una Frontier último modelo y lleva al niño casi como él y le dice, lo lleva a una montaña y lo para y le dice, hijo, pronto esto va a ser tuyo, todo tuyo. O sea, mira eso. Le dice el niño, ¿y el Frontier, papá? El niño está viendo el carro. Y le dice otra vez el papá, hijo, todo esto va a ser suyo muy pronto. ¿Y el Frontier, papá? A veces la mirada de nuestros hijos es lo vanidoso, hermano. Pero no miran, como decía nuestro hermano, a Dios. Tenemos, hermano, que buscar prepararnos para el Señor. Mujeres y hombres, la iglesia se conforma de mujeres y hombres, jóvenes, niños que van creciendo para servir, para preocuparnos, servir a Dios, hermano. Mire, las vestiduras que adquirimos cuando nos convertimos, hermano, son blancas. No son, hermano, de otro color, y nosotros tenemos la responsabilidad de velar por nuestra vestidura. En el libro de Apocalipsis, hermano, 7:14, miramos a nuestro Maestro Jesucristo. O miramos, hermano, en el versículo 9, 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, todas las naciones y tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos, ¿de qué dice? Ropas blancas. Mire,
ellos lograron vencer. Ellos estaban, hermano, con su vestimenta blanca, pero ¿cómo estaban? Dice, ensangrentados, porque habían luchado. Habían luchado, no dejaron, hermano, no dejaron su fe a pesar de la persecución que ellos tenían. No dejaron, hermano. Hay muchos que volvieron por cobardía, pero la mayor parte, hermanos, lucharon, murieron. ¿Y dónde están? Dice, en victoria. Nosotros, hermano, también tenemos que luchar por eso. Tenemos, hermano, que ver las grandes bendiciones del Señor, hermano, en cuanto a la vestidura blanca. Romanos 13, versículo 14. Mire, hermano, que dice el apóstol Pablo, que les decía a los cristianos en Roma de qué vestidura tenían que vestirse. Romanos 13, versículo 14. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mire, hermano, la vestidura que el cristiano debe de tener es la vestimenta que Cristo da. Y esa vestidura es de santidad, hermano, de victoria, de pureza, porque eso representa el color blanco, hermano. Y quiero decirle, hermanos, que hay juicio. Y en este caso, cuando leemos, volviendo allá, hermanos, al libro de Josué 9, versículo 27, Josué hizo un juicio contra ese pueblo por haberle mentido y por haber engañado de esa manera. Y dice que los destinó para que fueran leñadores y aguadores para la congregación, para el altar de Jehová, el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta el día de hoy. La pregunta es, mi amado hermano, ¿qué quiere usted? ¿Ser un leñador o ser un aguatero? ¿O esclavo libre o esclavo para toda una vida en el pecado y en la carnalidad? Usted escoge, hermano. Pero yo pienso que con las enseñanzas que estamos viendo y con las lecciones que vemos, hermano, ahí están. Y hoy tiene la oportunidad de entrar a la iglesia y ser un servidor de Dios sin yugo, libre por la gracia del Señor, solamente sin la vestidura de engaño, sino con la vestidura blanca que el Señor da con su sangre preciosa. Amén, hermanos. Amén. El Señor les bendiga.